Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar otro punto de la formación, ¿vale? Este es uno de los puntos que a mí más me gusta porque ya vemos algo más práctico. Vamos a trabajar con indicadores, osciladores y figuras, ¿vale? Sobre todo lo que vamos a trabajar es ver cómo se pueden utilizar en un gráfico, ver qué información podéis sacar de ello y cómo podéis hacer vuestro sistema de trading a través de todos los indicadores y los osciladores que mandamos. Puede ser que trabajéis con todos, puede ser que trabajéis con alguno o puede ser que trabajéis solamente con la acción del precio. Eso ya dependiendo de vosotros. Yo voy a explicarlos todos y vamos a ver cómo es. Bueno, lo primero que hemos estado muchas veces trabajando es el MAC. ¿De acuerdo? El MAC es una figura, es un... Disculpad. El MAC es un oscilador, ¿vale? Vamos a representarlo aquí. Normalmente siempre vienen con la rápida de 12, la lenta de 26 y la SMA de 9. Lo que es un oscilador que lo que nos indica qué es lo que está pasando en el precio. Es decir, con el valor hay que diferenciar sobre todo primeramente lo que es el valor y lo que es el precio, ¿vale? Lo os iré explicando un poquito a lo largo de la formación de hoy. El MAC, ¿qué es lo que nos dice? Si únicamente vemos el MAC y no viéramos nada más, ¿vale? Imaginamos que solamente vemos esto. Lo que vemos aquí es que hay un periodo de debilidad, ¿vale? Del MAC bajista, es decir, un periodo de fuerza en el MAC pero bajista. Es decir, ahí aquí el precio estará cayendo. En este punto de aquí el MAC ha perdido esa gran fuerza bajista y quiere empezar a tener fuerza alcista, ¿vale? Que es lo que vemos en esta zona de aquí. Aquí vemos que tiene que casi seguro ser un periodo que está el valor cotizando al alza, pero sin mucha fuerza, ya que vemos que enseguida empieza a tener una debilidad y vuelve otra vez a caer. Vemos aquí una gran fortaleza del precio de una subida. Vemos que cada vez los máximos son más altos, ¿vale? Y los mínimos son más altos. Así que sería un periodo de fuerza en el precio. Y aquí vemos otro periodo de debilidad de la fortaleza, que aunque puede ser que el precio siga subiendo, no va a subir con la misma fuerza. Es un periodo de caída. Vemos que sigue cayendo, entra el MAC por debajo de cero, hasta llegar aquí otro periodo de debilidad de la fuerza de caída y empezamos otra vez a tener fuerza compradora. Vale, ¿qué es lo que tenéis que ver? Normalmente cuando el MAC está por debajo de cero suele ser ventas, cuando el MAC está por encima de cero pues suele ser compras. El problema que tenemos aquí es que el MAC aquí está por encima de cero, pero puede llegar a ser venta, ¿vale? Porque está perdiendo debilidad. Aquí el MAC está por debajo de cero y tendría que ser venta, pero puede ser compra, ya que está teniendo una intención de fortaleza. Si esto mismo lo vemos en el gráfico, vemos lo siguiente. Vemos aquí que ha habido movimiento de caída acompañado con la caída del MAC. Aquí hay un periodo de consolidación donde hay una parte de pérdida de esa fuerza de la caída. Hay un movimiento pequeño alcista, que es lo que vemos aquí, como yo os comentaba antes, que no tiene mucha fuerza porque vemos aquí que enseguida otra vez vuelve a perder la fuerza, es el MAC, vuelve a caer. Aquí se vuelve a formar una zona de intento de compra. Vemos que se produce todo este movimiento de compra que corresponde a esta parte de aquí. Vemos que aquí los máximos del MAC aquí empiezan a decaer, pero aquí sigue habiendo un techo, ¿vale? Así que esto es una de las imágenes que tenéis que recordar, porque siempre que se produce esto, o no siempre, sino un 90% de las veces, se produce una caída. Vemos que aquí se produce la caída, entra el MAC en negativo, sigue cayendo y aquí se forma una consolidación donde el MAC vuelve a tener otra vez tendencia alcista. Ahora mismo ese gráfico está está mercado cerrado. Según vemos, si vemos eso ante el MAC, puede ser que el precio siga subiendo, ¿de acuerdo? Pero si únicamente trabajamos nuestro sistema de trading a través del MAC, tendríamos que haber empezado a tener unas compras en este punto y no soltarlas hasta que el MAC empiece a perder debilidad.
Yo os contaré un día las estrategias de trading para que tengáis y podéis utilizarlas la que mejor os venga. Bueno, viendo lo que es el MAC, que únicamente casi todos los osciladores y casi todo son medias, ¿vale? Probabilidades, medias, análisis matemáticos, ¿vale? Pero que nos hacen un poquito la vida un poquito más fácil. Vamos a trabajar también el volumen. Insertamos aquí volumen y vemos que hay periodos de volumen más altos que otros, ¿vale? ¿Qué es lo que nos significa? ¿Qué significa? Vamos a centrarnos un poquito más en alguno para que lo veáis. Vamos a ver, por ejemplo, este final y este. Cuando hay barras verdes no significa que sea el precio alcista, ¿vale? Igual cuando sea barras rojas no significa que el precio sea bajista. Lo que quiere decir aquí es que en esta vela ha habido más volumen que en la vela anterior. En esta vela ha habido más volumen que la anterior y en esta más que la anterior. En esta vemos que sigue habiendo más que la anterior, pero en esta el volumen de gente que ha entrado es menor que la anterior, ¿vale? Es decir, aquí puede ser alcista, pero si vemos aquí hay un movimiento bajista, una corrección, aquí un movimiento alcista importante, ¿vale? Un movimiento alcista importante, que para que veáis con el cursor no significa que sea un volumen muy alto. Esto es una vela bajista, pero sí que tiene volumen. Una vela alcista con un volumen rojo, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, una vela un volumen muy alto con una vela alcista, pero a la vez que termina lejos de máximos, ¿vale? Y lo que significa es no siempre que cuando son rayas verdes, como vosotros me comentáis, sea movimiento alcista, ni cuando son rayas rojas son momentos bajistas. Lo que nos indica es que cuando hay movimientos muy fuertes de volumen es porque algo ha pasado en el mercado, ¿vale? Pues tendríamos que ver qué ha pasado aquí en el viernes pasado en las últimas horas. Si vemos para atrás en otro gráfico podemos ver lo mismo. Aquí vemos que son velas bajistas y tienen un incremento de volumen, ¿de acuerdo? Esto normalmente muchas veces se utiliza por las sesiones. Podemos diferenciar una sesión de otra. Ahora mismo estamos utilizando el gráfico de una hora y vemos, por ejemplo, que aquí en la hora inicio europeo es muy alto el volumen, luego disminuye, vuelve otra vez a empezar a funcionar un poquito el volumen más alto en la sesión americana, ¿vale? Pero vamos, que no siempre tiene que ser igual. Esto es lo que trabajamos el volumen. Ya muchos habéis visto las estrategias a través mías con el volumen y con el MAC. Os daré en una sesión únicamente todo lo que son estrategias y vamos a ver, por ejemplo, el precio, diferencia entre precio y valor. Voy a dejar todos los osciladores puestos, ¿vale? Para que vayáis teniendo. Trabajando, por ejemplo, con una media de 200 sesiones, una media simple. Esto que vemos aquí es el valor de las últimas 200 sesiones en el caso de la libra dólar en gráficos de una hora. Y todo lo que está cotizando es el precio, ¿vale? Lo ideal es que precio y valor fueran a la par, pero hay movimientos en el que el precio es más elevado y movimientos en el que el precio está por debajo del valor, ¿vale? Vamos a hacerlo más chiquitito para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, es como debería de ir, ¿vale? Siempre precio y valor juntos, pero aquí vemos un momento que el valor medio de las últimas 300 sesiones de la libra dólar tendría que ir por aquí, pero vemos que va por debajo, ¿vale? Están vendiendo hasta que llega un momento que se produce una consolidación y se produce otra vez la compra y está el precio por encima del valor, ¿vale? Vemos que mientras que está por debajo del valor, normalmente el MAC está por debajo de 0 y cuando está por encima, normalmente el MAC está por encima de 0. Eso es lo que siempre decía, cuando suele ser que el MAC está por debajo de 0 son ventas y cuando el MAC está por encima de 0 son compras, ¿vale? Así que la diferencia entre el precio y el valor realmente es esa. Vemos el gráfico para atrás, puede haber mucho ruido es que entra y sale, pero cuando se produce una gran tendencia puede haber un movimiento muy bueno, ¿vale? Estamos hablando que, por ejemplo, en este gráfico de aquí a aquí son 280 pips, es un movimiento bastante bueno. La media de 200 sesiones se utiliza bastante, sobre todo en gráfico de 4 horas, ¿vale? Acabo de cambiar el gráfico a 4 horas y es más
específica, vemos que por debajo la gente que haya empezado a trabajar únicamente una estrategia muy simple es abre una operación bajista cuando el precio esté por debajo de la media y abre una operación alcista cuando el precio esté por encima de la media. Ya está, tan sencillo como eso. No hace falta hacer fórmulas matemáticas, una cosa sencilla como esa. Pues ahora mismo van ganando pues unos 1000 pips, más o menos. Desde el pasado 20 de agosto van ganando unos 1000 pips. Estamos hablando que eso es mucho dinero, ¿vale? Alguien que entrará alcista cuando la media sube, pues igual, si únicamente trabajáramos eso, de aquí a aquí prácticamente pues unos 600 pips, ¿vale? Aquí hubiéramos entrado un poquito bajista, hubiéramos cerrado, hubiéramos seguido 800. Aquí hubiera habido un pequeño retroceso que nos hubiera hecho perder algo solamente si no hubiéramos entrado aquí, pero si nuestro sistema de trading es en el momento que entramos, entra la media bajista, pues igual nos llevamos 200 y pico pips, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que no hace falta hacer un sistema súper complicado, no hace falta tener 20.000 osciladores, sino hacer algo sencillo y que realmente funcione, ¿vale? Ya habéis visto que aquí la media de 200 sesiones funciona muy bien. ¿Que queréis trabajar en gráfico de una hora? Podemos modificar esta media en vez de 200 a 55. Da valores muy buenos, ¿vale? Para poder trabajar. Como veis por aquí, si queréis hacer lo mismo, entrar cortos, bajistas, cuando la media, cuando el precio esté por debajo de la media, pues desde aquí, más o menos aquí, fueron 360 pips. Si queréis entrar alcista, cuando la media supere el movimiento, podemos quedar aquí, pues tenemos 160 pips, ¿vale? En un movimiento de 2 operaciones, más de 500 pips. Y estamos haciendo una cosa súper sencilla, sin mirar nada más, sin mirar volumen, sin mirar MAC, sin mirar nada, ¿vale? Esa es la diferencia entre el precio y el valor, para que vosotros lo tengáis. Luego hay otro oscilador que es el RSI. Vamos a insertar, es el RSI. Vamos a poner un color distinto, a ver en amarillo qué tal queda. Vale. Y es un oscilador en el que nos cuenta lo siguiente. Nos dice que cuando el precio está en niveles de 20, ¿vale? Esto se puede configurar con 20-80 o con 30-70, dependiendo cómo queréis trabajar, se puede utilizar bastante bien. Lo que nos dice es que en niveles de 20 el precio hay mucha sobreventa y tiene que entrar dinero en el mercado, es decir, ahí tiene que entrar alcista, para que nos entendamos, ¿vale? Y en parte, cuando sean de 80, es al revés, tiene que haber movimientos de bajada. Como bien habéis podido comprobar, aquí, si nos seguimos al RSI, hubiéramos lanzado una compra y hubiéramos perdido, ¿vale? Si aquí en esta zona de aquí nos ponemos una venta, más o menos hubiera mantenido y bueno, que si hubiéramos ganado algo de dinero. Si miramos tiempo atrás, por ejemplo aquí vemos que hubiera sido una compra y bueno, hubiéramos ganado algo, aquí hubiéramos ganado algo, no nos ha vuelto a tocar por aquí nada de la media, la parte de 80. Vamos a buscar una que sí, como veis es muy complicado, hay que ajustar bastante el MAC. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una, en esta zona de aquí hubiéramos comprado bajista y sí hubiéramos ganado algo, pero es ajustar mucho el rizo, ¿vale? Yo por ejemplo a mí me gusta hacerlo con niveles de 30 y de 70, ¿vale? De tal forma que aquí sí que pues más operaciones, ¿vale? ¿Ves? Más operaciones entre 70, que como podéis ver aquí no es una buena señal, ¿vale? Porque aquí nos estaba diciendo que el precio caía y ha subido. Y aquí niveles de compra, aquí vemos niveles de compra, hubiéramos podido ganar un poquito, 50 pips, una cosa así, pero que tampoco nos da señales muy fiables. Entonces ya sabéis por qué yo no suelo trabajar con RSI, pero sí suelo trabajar con el MAC, que si os fijáis aquí me hubiera dado una buena acción de venta, y si hubiera tenido un sistema bastante bueno, que por ejemplo hasta que no hubiera cruzado otra vez la media, que hubiera llevado unos 400 pips,
toda esta zona de venta, venta. Aquí hay unas montañitas alcistas, pero poquitas, que bueno, que algo te puedes llevar de beneficio, pero sobre todo es cuando se producen las caídas, sí que es bastante fiable. Ahora vemos por ejemplo aquí. Si nunca trabajéis el MAC cuando se producen montañas tan chiquititas, ¿vale? Porque no es fiable, buscar siempre montañas grandecitas, tipo de esta. Por ejemplo, cuando la barrita del MAC esté por debajo de la línea signal, podéis entrar cortos, es decir, bajistas. Vamos a entrar por aquí y bueno, nos hubiéramos llevado aquí unos 70 pips. Es decir, como algo así muy sencillo. Aquí también, aunque no me hubiera gustado mucho, ¿vale? Porque el problema es que esto no había un volumen muy grande, no una fuerza muy grande, así que la subida no ha tenido con mucha fuerza. Aquí también hubiéramos ganado dinero, pero siempre buscar las que son grandes, tipo este estilo, ¿vale? Si el MAC está por debajo de la línea signal, entramos vendiendo, pues aquí ya nos hubiéramos llevado pues 160 pip, ¿vale? En un movimiento. Hay una estrategia muy básica, ¿vale? Que también podéis utilizar, que es vender aquí en este punto, más o menos aquí, ¿vale? Cuando está esta línea bajando, se puede colocar un poquito mejor, no me deja, y cerrarla aquí cuando la línea vuelva a estar por debajo del precio. Una operación que bueno, puede salir bien, puede salir mal. Es un tipo de scalping muy rápido, ¿vale? Porque estamos trabajando en gráficos de 1 hora, pero movimientos muy cortitos, pero bueno, que sí que puede funcionar también, ¿vale? Más cosas, por ejemplo, que podéis utilizar vosotros. Las medias móviles, ¿vale? Lo que hemos estado hablando de las medias móviles. Aquí vemos, por ejemplo, para identificar el valor, ¿vale? La media de 200 sesiones, estamos en, la media de 55 sesiones, si estamos en gráficos de 1 hora, pero podemos también utilizar otras. Por ejemplo, insertamos una media por ejemplo de 40 sesiones, bueno, de 14 me gusta a mí. Y lo que hacemos es un cruce de medias, es decir, cuando, por ejemplo, una estrategia básica es cuando la media roja de 14 cruce la azul, entramos en compra y mantenemos todas las operaciones hasta que se vuelva a cruzar. Aquí cerraríamos la alcista y entraríamos bajista. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esta vuelva a cruzar. Vamos a mirar tiempo atrás para que lo veáis. Aquí hubiéramos entrado en este punto bajista, hubiéramos mantenido aquí el movimiento bajista mientras que esta media no supere la anterior. Entonces, de todo el beneficio que nos hubiéramos llevado hasta este punto. Aquí hubiéramos entrado alcista, como veis, hubiera sido la ganancia muy chiquitita, es decir, prácticamente hubiera sido pérdida. Otra vez ventas aquí, ¿vale? Sí, buscando los puntos. Siempre cuando hay tantos cruces, el problema es que cuando hay tantos cruces, muchas veces hay que estar ajustando bastante la media para que no te salga en la operación en pérdidas, ¿vale? Eso también se utiliza para ver si podemos entrar o no podemos entrar utilizando, por ejemplo, pues un MAC. Utilizamos el MAC junto con la media, que si fijaros aquí funciona bastante bien. Aquí, como veis, no entraríamos porque no hay fuerza. Aquí por eso hubiéramos perdido, por eso yo no hubiera entrado. Aquí en este cruce lo podríamos haber utilizado, ¿vale? Pero tampoco hubiera entrado yo para utilizar esta subida. Pero aquí, por ejemplo, sí, porque después de un gran volumen fuerte, pues la venta ha sido bastante buena. O sea, aquí sí que hubiéramos entrado buscando pues sacarnos este beneficio de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues no lo sé. Si aquí vuelve a cruzar al alza, entraríamos alcista, por lo mismo que nos está diciendo el MAC. Pero si el precio empieza a caer, pues seguiríamos manteniendo la operación bajista, ¿vale? Esto es una de las medias móviles que podéis utilizar. Para Vol y SAC, como veis estoy llenando el gráfico de osciladores para que veáis por qué lo hago, luego lo cuento. Vale, vamos a trabajar el Parabolic SAC.
Vale, la configuración del parabolizar, que es la siguiente. ¿Vale? Cuando nosotros insertamos el parabolizar nos salen unos puntitos. Esos puntitos nos dicen que vamos a buscar una zona donde esté claro, para que lo podáis ver. ¿Vale? Con tantos puntos y tantas rayas se hace un jaleo. Nos dice que cuando los puntos están por encima del precio, el movimiento es bajista. Y que solo cuando el punto aparece por debajo, el precio es alcista. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo siguiente. Por ejemplo, aquí vemos muchos puntos bajistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, es decir, hay muchos puntitos. ¿Dónde se puede utilizar esto? Pues en gráficos más grandes. En gráficos, por ejemplo, de un día, ¿vale? Se puede buscar un movimiento más amplio, un movimiento más amplio, movimiento más amplio, movimiento más amplio. Imaginaos que buenas bajadas, un movimiento amplio, aunque veis aquí poquitos movimientos. Estamos hablando que de aquí a aquí son 80 pips, pero que se utiliza el movimiento más amplio. Y si no vamos al gráfico, por ejemplo, de una semana, es muchísimo mejor, ¿vale? Podemos buscar movimientos súper grandes. Por ejemplo, si aquí hubiéramos entrado en una operación alcista el 31 de diciembre del 2017 y hubiéramos soltado aquí, pues estuviéramos llevando pues unos 500 pips. 500 pips en más o menos 4 meses. Si esta operación la podemos hacer a la contra, pues significa que de aquí nos estamos llevando, pues imaginaros, unos 1200 pips en otros 3-4 meses. Es decir, en lo que llevamos de año, 1800-1900 pips con 2 operaciones. La gente me pide a mí, por ejemplo, muchas señales, que quiere señales todos los días, quiere señales varias todos los días, pero ya estáis viendo que no hace falta tener muchísimas señales para sacar un buen movimiento al mercado, ¿vale? Hay movimientos más grandes, por ejemplo este de aquí, de 2600 pips, hablando del 19 de junio, más o menos 6 meses, 2500 pico, una única operación. Estamos hablando que si trabajamos, imaginar, a un lote serían $25.000 con una sola operación. Está bastante bien, ¿vale? Si trabajáis con 100, digo, perdonad, con 0,01, pues son 25.000, lo dividís entre 100, 250 euros. $250 o euros en una sola operación en 6 meses. ¿Vale? Claro. Son operaciones que a muy largo plazo. Pero bueno, eso es lo que quería es que si vemos un gráfico, por ejemplo, de 15 minutos, hay muchos movimientos alcistas, bajistas, donde tenemos una gran confusión en el mercado y no sabemos utilizar bastante bien. Y por último, vamos a trabajar en las bandas de Bollinger. Intentar modificarlas para que sean un poquito mejor. Vale, la banda de Bollinger. Como veis, estamos llenando el gráfico de puntos, rayas, líneas, y lo único que nos hace es confundirnos, ¿vale? Pero bueno, voy a quitar para que veáis. Como ahora mismo aquí tenemos todo, si trabajáramos con todo lleno de RSI, de volumen, del MAC, las medias, la parabolic, no sabemos cuándo entrar porque vamos, por ejemplo, a un punto aquí. Aquí nos dice el precio que tenemos que entrar, pero ya nos ha dicho antes el parabolic que teníamos que haber entrado antes. La media está muy junta. Si hay un cruce de medias, puede ser que sí que sea buen movimiento alcista. Pero el RSI casi está en zona de sobreventa. No hay volumen. ¿Qué hago? Confundirte. Lo que haces es confundirte. Así que yo lo que hago es ir eliminando indicadores, medias,
Qué diferencia, ¿eh? Si trabajamos el parabólica, digo, para la banda de Bollinger, lo que nos dice la banda de Bollinger, perdonad que se me ha movido esto. Lo que dice la banda de Bollinger es lo siguiente. Cuando el precio toca la parte superior, ¿vale? Son movimientos correctivos. Normalmente pues suele venir un movimiento correctivo, es decir, aquí por ejemplo, si trabajáramos con bandas de Bollinger, aquí entraríamos cortos, aquí entraríamos cortos, ¿vale? Y siempre y cuando se mantuvieran en la media, sería una buena operación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en esta zona de aquí, según la banda de Bollinger, entraríamos alcistas, en esta segunda es la que nos ha llevado al movimiento, en esta hubiéramos tenido pérdidas. Cuando atraviesa esta media tendríamos que cerrar operaciones, porque ya nos irían a la banda superior. Aquí, por ejemplo, entraríamos otro movimiento alcista, porque otra vez volvería a caer. Pero vemos que hay una amplitud bastante grande, ¿vale? Siempre que hay amplitud es porque puede haber movimientos grandes. Como veis, a mí no me gustan porque no son muy efectivas. En gráfico, por ejemplo, de 15 minutos, si vamos a gráfico, por ejemplo, de 4 horas, es distinto. Voy a eliminar esto de aquí. Trabajamos la banda de Bollinger en gráficos de 4 horas. Vemos que, por ejemplo, aquí hubiéramos entrado en una venta, aquí nos hubiéramos salido, aquí hubiéramos entrado en una compra, aquí, bueno, nos podíamos haber salido ya con beneficios, entrar a una compra, entrar a otra compra, salir con beneficios. En gráficos más grandes nos dan un movimiento mejor, ¿vale? Aquí podemos entrar a una compra, pero si os fijáis aquí el precio ha caído, así que hubiéramos tenido algún tipo de pérdida. Aquí hubiéramos entrado a una venta, hubiéramos tenido algo de ganancias, pero como veis se utilizan mucho, pero no es para mí. Hay buena gente que trabaje perfectamente la banda de Bollinger y genial, pero para mí no es un oscilador bastante bueno para poder utilizar, porque dan muchos fallos, ¿vale? Dan muchos fallos en las tendencias. Hay gente, por ejemplo, que trabajan también justo con la media de la banda de Bollinger. Cada maestro ya tiene su librillo, como se suele decir, y lo que hay que hacer es utilizar la que mejor os venga, ¿vale? A vosotros. Para acabar, ¿vale? Para acabar esta formación voy a quitar esto. Empezamos como hasta el principio y lo que vamos a hacer es ver las divergencias. ¿Qué es una divergencia? Cuando el precio, ¿vale? Cuando el precio y un oscilador nos dan resultados distintos. Por ejemplo, me gusta trabajar mucho con el MAC, ya lo sabéis, así que para enseñaroslo bien lo voy a hacer con el MAC. Si alguien pues sabe hacerlo con el RSI, me parece genial, ¿vale? Pero yo quiero enseñaroslo con el MAC, ¿vale? Voy a poner a buscar algo muy muy claro, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Quiero buscar uno que sea muy claro porque me gusta que lo veáis bastante bien. Estoy buscando porque he visto algunos, pero mira, por ejemplo, aquí tenemos uno bastante bueno. Aquí nos está diciendo que el precio más o menos se está manteniendo en esta pequeña zona, es decir, el precio ha estado en esta zona, ha caído, ha vuelto a subir, ha vuelto a tocar y no sabemos lo que pasa porque nosotros estaríamos en esta zona, ¿vale? Nosotros estaríamos como viendo el gráfico así, ¿vale? No sabemos si el precio va a subir, va a caer o qué es lo que va a hacer, ¿vale? Pero tenemos un RSI que nos da una señal de divergencia. Nos está diciendo que por fuerza, cada vez que ha tocado este máximo ha tenido una fuerza elevada, pero cada vez que ha tocado el siguiente máximo la fuerza ha caído. Es una divergencia, es decir, lo que nos está diciendo es que seguramente que este momento es un momento de venta. Tenemos una alta posibilidad de vender. ¿Por qué? Porque la fuerza no tiene fuerza para seguir subiendo. Si entramos vendiendo, sí que conseguimos entrar en la buena trayectoria, ¿vale? Y entramos bajistas. Luego ya veremos dónde nosotros ponemos nuestro stop, dónde ponemos el
el take profit o el stop loss, ¿vale? Así que aquí nos diría, lo que nos diría sería eso, que en esta zona de aquí más o menos es donde se produce una divergencia, porque aquí nos dan máximos a la misma altura y aquí máximos decrecientes. Esta misma divergencia la podemos ver a continuación. No es muy clara, ¿vale? Pero es que sí se puede ver. Vemos que el MAC está teniendo máximos de mínimos alcistas, pero vemos que aquí esos máximos son cada vez más mínimos. Es decir, hay una divergencia entre el precio y el oscilador, ¿vale? Cuando se produce una divergencia de ese estilo es que va a haber un movimiento alcista en breve, porque el precio quiere coger fuerza para subir, es decir, está cayendo, pero no está cayendo para seguir cayendo, está cayendo para subir. Aquí hubiera sido una buena opción para entrar en compra y ganar este movimiento. Voy a intentar ver otra divergencia bastante buena, así puedo conseguir ver alguna. Bueno, mira, aquí tenemos otra parecida a la que hemos visto antes. Vemos una zona donde el precio está utilizando de tope y vemos aquí unos puntos donde nos está diciendo que el precio tiene que caer, ¿vale? Es decir, en esta zona de aquí teníamos que entrar en venta sí o sí, ¿vale? Sí o sí, no teníamos que tener ningún tipo de duda. Entramos en una operación bajista, más o menos en este punto de aquí, y a buscar esta caída de 500 pips, ¿vale? Yo me hubiera salido en aquí, hubiera ganado un poquito menos, porque según mi sistema de trading con el MAC hubiera quedado en este punto. Pero bueno, que da igual, estamos hablando de que casi 500 pips en un solo movimiento. Vemos otro movimiento de divergencia B bajista alcista, el MAC queriendo subir y el precio intentando caer. Pues buscar este movimiento para ir buscando máximos, ¿vale? Esto, por ejemplo, con el MAC. ¿Qué podemos utilizar también con el RSI? Por ejemplo, voy a eliminarlo, y también se puede utilizar con RSI, pero no se ve tan claro, ¿vale? También me gusta decirlo, que no se ve tan claro. Yo lo enseño porque hay mucha gente que sí que lo trabaja, pero a mí no me gusta porque no se ve tan claro, ¿vale? En este movimiento, por ejemplo, debemos de bajadas, vemos que el RSI está intentando subir, ¿vale? También podemos buscar esta divergencia para buscar un movimiento alcista. Vamos a ir a tiempo atrás. ¿Ves? Este movimiento de aquí también nos lo hubiera dicho el RSI. Vemos que el RSI está diciendo que aquí está perdiendo la fuerza esta subida y que sería un buen momento para entrar, ¿vale? Estas dos operaciones, por ejemplo, sí que nos da la señal de poder entrar a la contra, ¿vale? No siempre puede pasar eso, ¿vale? Hay muchas divergencias que no se termina de cumplir porque esto es estadística, esto es probabilidad. Voy a buscar algunas que no se haya cumplido. Mirad, por ejemplo, aquí no se ha cumplido con el RSI. Vemos que aquí tenemos dos máximos, aquí tenemos decrecientes, ¿vale? Y no se puede, ¿vale? Es decir, el precio ha seguido subiendo, ¿vale? Es decir, no siempre funciona. Vamos a ver si hubiera funcionado en el MAC, si nos hubiera dado esta señal. También nos hubiera dado esta señal, como veis, el MAC con una divergencia. Y aquí el precio lo que ha hecho es perforarlo para arriba, ¿vale? Es decir, para que veáis que no son 100% efectivas, ¿vale? Esas divergencias. Pero sí que es una probabilidad bastante alta. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular nuestro stop loss para que si nos sube para arriba nos eche y listo, no hubiera pasado nada. Y hubiéramos seguido buscando otro movimiento en el mercado, ¿vale? Como os habéis visto antes, os he llenado hay mucha gente que sigue teniendo la pantalla de sus ordenadores, de sus móviles, con todo esto. Con todo esto lo sigue teniendo. Y aquí con medias, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final no sabéis utilizar nada, ¿vale? No sabéis si tenéis que comprar, si tenéis que vender, si estáis hecho un lío porque uno os dice que tenéis que comprar, otros dice que tenéis que vender, otro dice que os tenéis que mantener, ¿vale? Y era lo simple, acordaros lo que os dije, era lo simple, quitar osciladores, quitar todo lo que podéis eliminar, eliminarlo, no dejéis nada, dejar lo que vayáis a utilizar como vosotros trabajéis mejor, ¿vale? Lo que vosotros trabajéis mejor, quitar medias, quitar todo, ¿vale? Y trabajar con algo sencillo. Que vuestra operación es con RSI y con precio, genial. Que vuestra operación es con soportes y con resistencia, genial. Que vuestra operación es únicamente con acción del precio, pues genial, ¿vale? Pero si os fijáis, todo lo que hemos quitado, y qué tranquilidad da ver un gráfico de este estilo, ¿vale? Que da un gráfico así limpito, ¿vale? Sin tener cosas raras y poder trabajar a gusto con ello, ¿vale? Pues esto, chicos, es lo que os quería enseñar, es lo que teníamos que dar la formación, que era todo lo relacionado con el MAC, el volumen, el precio, el RSI, la media móvil, el parabolizar, la banda de Bollinger y las divergencias. El siguiente punto va a ser la preparación del trader en cuenta demo, es decir, vamos a trabajar a partir de la próxima semana o así, que me vais a tener que preparar vosotros una cuenta demo con el broker que queráis, ¿vale? Y me vais a tener que ir preparando vuestros resultados, es decir, ya sabiendo todo lo que habéis visto de estrategias, utilización de osciladores, gestión del riesgo, vais a tener que empezar a enfrentaros al mercado en una cuenta demo, ¿vale? Haciendo una buena gestión del riesgo, viendo cómo realmente lo que os cuesta, si os cuesta graficar, si os cuesta tener paciencia, si lo que os cuesta es ajustar bien el stop, porque ahí realmente vais a ver qué tipo de trader estáis haciendo. Es decir, qué tipo de trader, si estáis haciendo un trader que le cuesta mucho ajustar stop, que está haciendo un trader que va muy apalancado, un trader que ajusta mucho las operaciones, que realiza un montón de operaciones y que muchas tienen pérdidas. Eso es lo que vais a tener que ver, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tener que hacer a partir de la semana que viene. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis alguna duda, ya sabéis, escribir a soporte@voyasertrader.es. Un saludo, hasta luego.